Mi nombre es María Sol Cruz, yo soy la presidenta de la Fundación y la verdad que desde nuestro lugar tratamos siempre de coordinar con Mercedes, de toda la presidencia de médicos de familia, porque nos parece muy importante dar temas que por ahí en la facultad son una hoja o media carilla nada más. Entonces, bueno, empezar a visibilizar todo lo que es enfermedades raras en la provincia de Salta, que nos falta mucho trabajo y bueno, de a poco, así como nosotros hicimos un trabajo de muchos años con hemofilia y enfermedades de coagulación, bueno, empezar a visibilizar otras como es la enfermedad de Gaucher y que bueno, suena como difícil, pero seguramente en algún momento de la vida de ustedes como médicos pueden toparse con la sospecha de uno de los pacientes, así que bueno, estoy agradecida al laboratorio Sanofi y bueno, a José Roati, al doctor José Roati y a la doctora Natalia García Basavilbaso, que es endocrinóloga, que nos va a dar la charla. Así que bueno, para que nos saquemos las dudas y saber que bueno, que entre todos podemos empezar a detectar otras cosas que no se ven. Así que gracias por venir. Gracias por venir y por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. Como les contaba, yo soy especialista en endocrinología, hice la residencia en el Hospital Durán en Buenos Aires, y dentro de endocrinología siempre lo que más me gustó fue acromegalia, Cushing, patologías también poco frecuentes, ¿no? Que tienen prácticamente la misma incidencia que enfermedad de Gaucher. Y siempre me gustaron, o sea, me subespecialicé en eso por la oportunidad de detectar a tiempo una patología, ¿sí? Acortarle quizás toda la odisea diagnóstica a un paciente y ofrecerle tratamiento, porque esa es la parte buena, digo, si no tuviéramos tratamiento, pobre, le damos una mala noticia y ya lo pueden. Pero el poder tener oportunidad terapéutica para cualquier enfermedad, digamos, para cualquier enfermedad poco frecuente, el hecho simplemente de poder sospecharla y diagnosticarla y ofrecerle tratamiento que muchas veces aumenta no solo, digamos, mejora no solo la calidad de vida, sino la expectativa de vida también de un paciente. Y bueno, haciendo, digamos, la conexión con lo que es patología poco frecuente, en este caso es una patología lisosomal, ¿sí? Con una incidencia igual que las patologías que le contaba, de 1 en 60.000 aproximadamente. En realidad es simple de entenderla si vamos bien a lo que es el mecanismo fisiopatológico. El protagonista de esta enfermedad es el macrófago, ¿sí? El defecto está en la cadena, digamos, de la degradación de los glucosfingolípidos. Como toda maquinaria, si se quiere, se rompe un eslabón y se acumula todo lo que está previo a ese eslabón. Es tan sencillo como eso. Y los órganos que van a estar afectados van a ser en donde se localizan fundamentalmente los macrófagos. Entonces, desde ese concepto básico, si se quiere, después podemos ir relacionando en dónde están los macrófagos principalmente, entonces en dónde va a estar el impacto de esta enfermedad. Como les decía, al tener un defecto de la glucocerebrosidasa, ¿sí? Se acumulan estos glucocerebrósidos en el macrófago, y si pensamos en dónde están fundamentalmente los macrófagos, en el vaso, por eso estos pacientes tienen esplenomegalia, que como ustedes saben, digamos, es un signo que yo no soy ni hematóloga ni médica familiar, pero calculo que para los hematólogos y médicos de familia puede ser común encontrar si se busca una esplenomegalia. Plaquetopenia es otro de los signos más comunes, ¿sí? Dentro de, digamos, hay una tríada que es la más común: plaquetopenia, esplenomegalia y anemia en tercer lugar. Eso es lo más común como se suele presentar un paciente. La plaquetopenia y la anemia no están, o sea, por un lado estarán vinculadas a la esplenomegalia, pero por otro lado porque los macrófagos estos que están alterados se depositan en la microvasculatura del hueso, ¿sí? Entonces eso afecta, impacta en la función de la médula ósea. Se genera una médula ósea deficiente en lo que es fabricación de glóbulos rojos y plaquetas. Esta infiltración de la médula ósea entonces genera plaquetopenia, anemia y además también dolor óseo. En los pacientes suele haber un dolor óseo que es, hay dos tipos de dolor óseo. Uno para esta afección de la médula que es como sordo, constante. A veces los pacientes no se dan cuenta que tenían el dolor hasta que reciben tratamiento y ahí se dan cuenta, se podía estar mucho mejor. En otros casos sí, y hasta consultan por dolor y muchas veces digamos, deambulan de consultorio en consultorio de pediatras, siempre le dicen es dolor de crecimiento, te golpeaste, por ahí piensan en una osteomelitis, en los casos más agudos.
Y otro tipo de dolor óseo es la crisis ósea, que eso es como el cuco, si se quiere, de esta enfermedad. Es lo peor que le puede pasar a un paciente, porque es un infarto óseo, ¿sí? Se necrosa el tejido óseo y eso genera muchísimo dolor. Antes de que hubiera tratamiento, el dolor, digamos que hasta con morfina, se trataba con morfina del dolor muy agudo que generaba. Y no solo, digamos, la complicación es el dolor, sino puede generar fractura de cabeza de fémur y muchos de estos pacientes llegan al reemplazo de cadera por este compromiso óseo. Después, por suerte, con menos frecuencia puede haber afección del sistema nervioso central, sí, eso la verdad que no es lo más común que veamos, el 95% de los pacientes que son Gaucher tipo 1, hay 3 subtipos, eso es, digamos, más profundo, pero, digamos, el 95% es Gaucher tipo 1 que no tienen afección neurológica, ¿sí? Y el tipo 2 es el más severo, sí tiene afección neurológica, los pacientes no suelen vivir más allá de los 2 años y no tenemos opciones terapéuticas hoy en día para ellos. Y el tipo 3 es como un mix, digamos, tienen esta afección neurológica pero más leve y se desarrolla más a edades más tardías. Por eso hoy me parece mejor en esto que es pesquisa y sospecha diagnóstica concentrarnos en lo que es el tipo 1, lo más frecuente. Entonces, partiendo de esta fisiopatología, decíamos los órganos afectados, ¿sí? El vaso con esplenomegalia, también el hígado con hepatomegalia, citopenias, ¿sí? Trombocitopenia, anemia, y la patología, digamos, el impacto de patología ósea, que es infiltración de médula ósea, que puede derivar en fracturas también. No les dije además que estos macrófagos obviamente también están en el pulmón y por suerte también con menor frecuencia podemos tener fibrosis pulmonar. Bueno, repasamos simplemente la incidencia, ¿sí? Un promedio de 1 en 60.000, es mucho más común en la población de judíos askenazis, obviamente por la endogamia. Esta es una patología que es autosómica recesiva, hereditaria autosómica recesiva. Es decir, tenemos que tener 2 padres afectados, no enfermos, sino afectados, para que un hijo tenga enfermedad de Gaucher. Y por este motivo, este patrón de herencia es más común en la población de judíos askenazis. Bueno, como saben, en Argentina hay bastantes personas que son judíos askenazis. Entonces, simplemente para repasar las manifestaciones clínicas, ¿sí? Tan sencillo como esto, digamos, ante un paciente que tiene citopenia, hepatoesplenomegalia, refiere dolor óseo, que se prenda la alarma, que dentro de todos los diagnósticos diferenciales que pueden haber, que ahora vamos a ver un pantallazo de cuáles podrían ser, pero digamos, solamente pensar en esto. ¿Por qué? Primero, porque le mejoramos muchísimo la calidad de vida, evitamos las osteonecrosis, los reemplazos de cadera, los retrasos en el crecimiento que pueden tener los pacientes, ¿sí? Y por otro lado, porque el diagnóstico es sumamente sencillo, es simplemente pinchar un dedo, como el FEI, digamos, en los bebés, la pesquisa diagnóstica, que no está incluido hoy en día en la pesquisa diagnóstica por la baja incidencia que tiene. Entonces, costo-beneficio, una política sanitaria no justifica, digamos, escribir a todos los pacientes que nacen simplemente por un tema de costo-beneficio. Pero ya es distinto en aquellos pacientes que presentan alguno de estos síntomas, ahí sí pensarla y pincharle el dedo. Se le pincha el dedo, sale una gota, papel secante y es simple como eso. Se envía toda la logística después, ya está armada para enviarlo a un laboratorio que se especializa en esto, lo detectan y es un método de screening que es altamente sensible y específico. Vamos con los casos clínicos, si les parece, para llevar, digamos, a la práctica esto. Esto es un ejemplo de un buen sospechador, digamos. Una chiquita de 3 años y 7 meses, consulta pediatría por cansancio, ¿sí? Tenía una palidez cutánea mucosa, presentaba anemia, plaquetopenia, al examen físico y luego con la ecografía abdominal se mostraba hepatoesplenomegalia. Se le hacen las serologías virales que fueron negativas. Y acá, bueno, en un servicio de hematología, obviamente que lo primero que debe querer descartar es una leucemia, ¿sí? Patologías que queman, por supuesto. Y se le hizo la PAMO, que obviamente, como ya saben, es un procedimiento
más cruento, es cruento y demás. Pero bueno, entiendo que para los hematólogos que den 100 pacientes que tienen con estas características, no sé, 95, imagino, deben ser leucemia, y es mucho más grave, es lógico que se quiera descartar esto. De cualquier manera, digamos, los hematólogos que ya están más acostumbrados a detectar pacientes con enfermedad de Gaucher, quizás en la primera consulta le pinchan el dedo y mandan la gota. Después, por supuesto, vendrá la PAMO y demás, pero lo tienen tan automatizado esto, tan incorporado, que en la primera consulta ya le toman la muestra. Les pido que me interrumpan, por favor, al comentario que quieran hacer de lo que sea. La beta-glucosidasa es esta enzima, digamos, que contábamos que está defectuosa, ¿sí? Entonces se mide, ese es el papel secante, se toman 5 muestras y se mide en esas gotitas la actividad de esta enzima, ¿sí? En esta paciente se vio que la actividad estaba disminuida y enseguida ya pudo empezar con tratamiento. Esto es como el mejor escenario de todos. Lamentablemente no es el más frecuente porque no conocemos la enfermedad, entonces no la pensamos. Esto es simplemente un cuadro que muestra, es como, graficado sería un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es cuando el paciente ya está complicado, comprometido, digamos que le falta el cartel en la frente, nada más de enfermedad de Gaucher, porque tiene prótesis de cadera, porque tiene hematomas por todos lados, porque tuvo retraso en el crecimiento. Pero debajo de esa punta del iceberg, ¿sí? Hubo algo que se fue desarrollando muy de a poquito. Hay una fase que es asintomática y cuando empiezan a aparecer los síntomas, bueno, la idea es tratar de llegar lo más temprano posible para prevenir esas complicaciones. Está demostrado, obviamente, como la mayoría de las patologías, que cuanto antes tratamos, más prevenimos la aparición de complicaciones que muchas veces son irreversibles. En este caso, la esplenomegalia y la plaquetopenia son reversibles, ¿sí? Las lesiones óseas, la infiltración de médula ósea también, los infartos obviamente no, como cualquier infarto de cualquier parte del cuerpo. Esto simplemente es un algoritmo... La anemia también. La anemia también, sí, perdón, sí, la anemia también. Esto es un algoritmo diagnóstico donde simplemente hacer esta asociación, digamos, plaquetopenia, esplenomegalia, pensar en Gaucher y tomar una gota. Por supuesto, más todavía si están asociados a anemia, dolor óseo, retraso del crecimiento, ¿sí? Lípidos alterados, y estrabismo y apraxia oculomotora ya es para la más tipo 3, digamos, o tipo 2, pero por suerte, como les decía, es lo menos frecuente. Estas son las manifestaciones más frecuentes, ¿sí? Ven que a la cabeza está esplenomegalia, hepatomegalia, plaquetopenia, y después dolor óseo, anemia, infiltración de médula ósea. Infiltración de médula ósea. Hasta hace muy pocos años, en todo el mundo, hasta les digo en los países más desarrollados, se evaluaba el hueso, el compromiso óseo con radiografía, simplemente. Esta patología, digamos, puede dar una deformación ósea que se llama Erlenmeyer, que es, digamos, se afina una parte del hueso por el compromiso, que se ve en radiografía. Pero eso sería como la punta del iceberg. Antes de eso, toda la infiltración de médula ósea se ve solamente en resonancia magnética. Entonces, hay un grupo argentino que son pioneros en el mundo en lo que es enfermedad de Gaucher, están en el Hospital Gutiérrez. Son pioneros simplemente porque se dedicaron a juntar los datos de todos los pacientes que se iban encontrando en el país. Hicieron una red así de médicos hematólogos que pacientes que encontraban pasaban los datos de esa base de datos, entonces obviamente uno con base de datos tiene información para sacar conclusiones, para lo que fuera, para hacer trabajos científicos, para conocer más de la enfermedad. Y ellos vieron que lo que no se veía en la radiografía sí se veía en la resonancia y era infiltración de médula ósea, ¿sí? Antes de que aparecieran estos artefactos en la radiografía. Y se vio que con buena adherencia al tratamiento, con buena dosis, esta infiltración de médula ósea bajaba notablemente, ¿sí? No así la deformidad de Erlenmeyer, que, bueno, se toma como un impacto irreversible. Y eso es lo que les quería contar, digamos que al ser, es un conocimiento que ellos, desde acá, fue como se extrapoló al resto del mundo y a partir de ahí, porque es una base de datos que es de las más grandes que hay, ¿eh? De las más grandes que hay. Entonces, tienen 280 pacientes en la base de datos.
La empezaron claro, a registrar desde el 2012, con estudios anuales de seguimiento, o sea, todos los años los pacientes se hacen ecografía, resonancia magnética ósea, justamente para esto del infiltrado, de vaso de hígado, porque es, digamos, es más específico hacer la volumetría con resonancia que con ecografía, igual se hacen ecografía, y todos los años los estudian, y otra característica de este grupo que es buenísima, digamos, un médico, ellos porque tienen muchos pacientes, pero un hematólogo, por ahí le toca con suerte un paciente, y anda a estudiar enfermedad de oso para seguir a un paciente, viste, con toda la vorágine que tenés en el consultorio y demás. Entonces, lo bueno es que una vez al año este grupo de médicos se reúne como si fuera en un ateneo con este médico tratante y le dice, mira, tu paciente está así, así, te recomiendo que hagas esto, que hagas lo otro, como que lo van acompañando en ese seguimiento. Entonces, el médico tratante no pierde a su paciente y está sumamente bien asesorado para seguirlo y acompañarlo. Y Sí. de los 200 pacientes, 200 y pico de pacientes que están distribuidos nacionalmente, Sí. epidemiológicamente, digamos, ¿en qué áreas han visto en capital, en qué áreas en la restricción geográfica han visto con mayor incidencia? Eso está, mira, no sé si la palabra, está perfecto lo que me preguntas y gracias por la pregunta, porque justamente es lo que estamos tratando de hacer en los, digamos, Capital Federal es donde más pacientes hay detectados, pero no por un tema de incidencia, sino por un tema de buscarlo. Claro, es lo que hablaba con Sol la otra vez. Acá en Salta entiendo que hace años, hace como 8 años que no se detecta más o menos. Y hace 3 se detectó el Gaucher tipo 2, que lamentablemente falleció. Claro. Pero de un tipo 1, que es el más frecuente, más o menos 8 años, por lo menos que yo Sí, tengo, 8 o 9 años. 8 o 9 años, fácil, que no hay detección. Por eso, bueno, la idea de esto, y porque son cosas que en primer nivel ustedes lo van a ver, digamos, en un hospital, en un consultorio, una esplenomegalia, la presentación clínica que tiene. Sí. claro. Sospecharla todo el tiempo. Sí, claro, pero bueno, uno desconoce esos tips para abrir el ojo, digamos. Entonces, bueno, la idea es que en Salta, lo que no se conoce, en la lo facultad cual no puede ser, digamos, digamos, a nivel estadístico, falta la detección. Uno cada 60.000. Claro, sí. En Santiago del Estero hay una amiga que se dedicó a buscar, Sí. realmente Alba, que es amiga mía, que es hematóloga, y detectó, claro, lo que pasa es que saltó una familia, como acá, tienen 5, 6, 7 hijos, claro, ¿cuántos tienen en Santiago? En Santiago hay como 13, 14 pacientes. 13, 14 pacientes que lo han detectado. Sí, y bueno, y donde está el gen alterado, ahí empezás a buscar. Claro, es como el árbol familiar, el árbol genealógico. Y bueno, y hay comunidades acá como, bueno, en Santa Fe, los Montevilles, Claro, un amigo de Daniel. tenés comunidades por cuestiones, no ahora, pero por cuestiones geográficas en algún momento De estuvieron judíos. aisladas y también, digamos, están entre ellos, entonces sí, llegó ahí. Y tenemos comunidades cerradas judíos también, que ahí Sí. que se llama. Claro. Así que sí, está buenísima la pregunta, justamente. Nosotros creo que hay pensando en 6 eso. pacientes, ¿no? Acá hay 6. 6 pacientes. Sí. La edad, ¿cuál es el rango más frecuente? El rango, aparte, a ver, que aparezca la enfermedad, que se empieza a desarrollar, es algo que es hereditario, viene de nacimiento, pero se empieza a manifestar, si se quiere, a partir de los 3, 4, 5 años, ¿sí? Ahí, exactamente. ¿Cuándo se diagnostica? Nosotros, o sea, veníamos con un retraso diagnóstico de promedio de 8 o 9 años. En base a esta actividad de difundir la patología, se va cortando la brecha diagnóstica. Hoy en día se puede seguir un retraso diagnóstico, dependiendo de la región, obviamente, de 5 años, poner en capital, una cosa así. Desde la aparición de los primeros síntomas, digamos. Exactamente, desde la aparición de los primeros Desde síntomas. que el paciente Sí. se vuelve sintomático, digamos. También que declara el dolor óseo, que el dolor óseo es algo que ayer cuando tuvimos una capacitación con los médicos fisiatras, Sí. que invitamos, preguntaba uno de las fisiatras, decía, bueno, ¿qué tipo de dolor óseo? ¿Qué dolor óseo es? Porque Claro. nosotros tenemos pediatría que te dice, me duele y enseguida decís, bueno, es por el crecimiento. Bueno, ¿qué diferencia hay? Como que no hay tipos de dolor diferente a otro, Claro, ¿no? A nivel óseo. sí, tal cual, Entonces, tal cual, como que- un dolor, sí.
Es por, se piensa por cualquier otra cosa menos en esto. diferencial que tenés que hacer. Bueno, tiene dolor óseo, pero aparte tiene las plaquetas bajas. Bueno, también ayer salió la ¿Te baja discusión. cuánto? Claro. Menos del valor normal, o sea, menos de 150.000. Claro, Menos de o sea, 150.000 que puede sea, ser. ponete 130. Sí, ya lo sospechaba. Sí, Sí. sí, eso es lo que hablamos ayer. De 150.000 a 400.000 son valor de recuento de plaqueta normal, Claro. laboratorio normal. Menos de 150.000, 120.000, 130.000, 90.000, como mostraste Sí, vos. sí. Entonces, como amplio, lo que es trombocitopenia. Claro, claro. Porque anemia, por Sí. ejemplo, nosotros acá en Sal, ¿qué tipo de anemia? Porque acá en Salta tenemos norte endémico, digamos, Claro. es algo que Claro. van a encontrar en la mayoría de En general la anemia no aparece aislada, la mayoría de las veces asociada de la plaquetopenia. Sí. Pero lo ideal ahí es descartar las cuestiones nutricionales, siempre. Claro, El porque karma que tenemos nosotros tenemos, claro, Claro. únicamente la anemia torropénica, Sí. nutricional, es la Sí. mayoría. Después, no sé, suponete la esplenomegalia. No sé, yo por lo menos que trabajo en Capital, supongo que va a ser igual. Tengo una vorágine de pacientes, uno tras del otro cada 10 minutos que anda a revisarlos. Si yo me paro, le palpo la tiroides y se terminó la revisación. Me imagino en un consultorio donde también te queman los pacientes, palparle el vaso, y no sé si a esta altura todo el mundo le palpa el vaso. Hay esplenomegalia que el paciente no se da cuenta, la madre tampoco. Por eso es que pasan, ¿entendés? Se va retrasando, que le saquen sangre a un chico. Si no tiene moretones frecuentes, hematomas, digo, por ahí la plaquetopenia, obviamente no vamos a ir a sacar sangre, por supuesto, pero digo, hay sospecharlo cuando aparece epistaxis, hematomas frecuentes, dolores óseos, son como todos indicios que, bueno, si la tenés en la cabeza la vas a pensar. Ahora, si no la conoces, es lógico que no la pienses. Y es una hepatosplenomegalia muy leve, que la comés. Por eso, y sí, totalmente. Si no tenés experiencia. Claro, no, y lo primero que pensaba, por ahí alguna infección viral, o sea, generalmente empezás a pensar infecciones. Claro. Y no específicamente. Nosotros en algún momento en la zona de Misiones, sobre todo, bueno, acá en Salta, también, con leishmaniasis. Claro, Claro, nosotros lo dábamos como diagnóstico diferencial también. Yo estoy en Tucumán no hay, en teoría, leishmaniasis, pero sí Salta, Misiones, todo en Salta de Chaco. tenemos sobre todo leishmaniasis mucocutánea, o sea, leishmaniasis tegumentaria. Hubieron algunos casos aislados de leishmaniasis que por leishmania Chagassi, ¿no? Pero generalmente tenemos graciliensis. Claro. Y algo que también conversábamos ayer por un gráfico parecido a este, es que esto es ya con el sello de Roger en la frente. Me refiero, cuando vos ya lo diagnosticaste, cuando vas a ver, tenías esplenomegalia, capaz que vos no sabías, tenías una plaquetopenia, estaba hecho bolsa a nivel óseo, y capaz que, digamos, ahí, yendo para atrás, empezás a encontrar todo lo que... Así era Roger. Claro. Era Roger hace años. Eso es lo que normalmente pasa. Obvio. Ahora quiero llegar, este es otro caso clínico, digamos, el polo opuesto del que le mostré anterior. Claro, ahora hay un cuadrito que tenemos con todos los diagnósticos, me imagino que van a quedar afuera, pero con varios diagnósticos diferenciales por cada uno de los signos estos, digamos, cuando tenés hepatomegalia, qué otras cosas pueden ser y demás. Que esa era una tarjetita de algoritmos diagnósticos que teníamos para los pediatras, obviamente, porque uno no puede ser tan cuadrado a decirle solo pensar en Gaucher, más vale que no, porque hay otras cosas mucho más frecuentes, pero digo, como para hacer el ejercicio, por lo menos tratar de introducirlo en ese algoritmo diagnóstico. Bueno, esto es, ahí tenemos solamente para resaltar, poner como protagonista, en este caso clínico, al hígado, ¿sí? La hepatomegalia. Este es un caso, no hay fotos, pero solamente se los cuento. Es una niña de 1 año y medio con hepatosplenomegalia, tenía colestasis, citopenias. Se le hizo toda esta disquisición diagnóstica de la que hablábamos. Se hizo una punción hepática, ¿sí? que arrojó como diagnóstico fibrosis. Se le puso como diagnóstico cirrosis criptogenética y llegó al trasplante hepático. Trasplante hepático. ¿Sí? Bueno, esplenomegalia progresiva, citopenias. Y recién después de su trasplante hepático, alguien pensó en la enfermedad de Gaucher y se la diagnosticó. Bueno, estos son los casos que uno dice,
ojalá el que lo hubiese visto al principio hubiese tenido conocimiento de la enfermedad. Otra vez, obviamente, sin culpar a ningún médico, todo lo contrario, o sea, es tarea nuestra de los que conocemos la patología. Sí. Y bueno, y a la hermana le tocó mejor suerte porque, digamos, ya tenía, es lo que hablabas vos, ya tenés el caso índice y la hermana apenas la palparon, chau, vos también, hepatomegalia, plenomegalia. Bueno, y hoy están ambas con tratamiento con ambas evolución, con buena evolución. Sí. Bueno, tiene un hígado nuevo. Pero bueno, a los 2 años no sé para qué querés uno nuevo. Capaz que el trasplante hepático se lo merecía. Claro. Este es otro caso desde reumatología, ¿sí? Un niño de 9 años que consulta por dolor musculoesquelético. Y bueno, los reumatólogos infantiles sobre todo como que siempre, algunos desafían por lo menos esto del dolor de crecimiento. Muchos dicen que no existe el dolor de crecimiento, como que por algo les duele, como que es... No sé, yo no soy especialista en el tema, ni traumatóloga ni reumatóloga, desconozco, pero bueno, es una característica, un motivo de consulta que es frecuente en los niños con enfermedad de Gaucher. ¿En qué pensaron? Bueno, empezaron, a los 4 años se había caído, tenía una lesión en la rodilla, tuvo un yeso, luego tuvo inflamación en la rodilla contralateral, con lo cual, digamos, cuando ya es bilateral, uno deja de sospechar que sea por un golpe. Dificultad para caminar, se pensó en una artritis reactiva, por brote de la zona. Se le diagnosticó en primera instancia artritis juvenil y se le medicó con metotrexato y prednisona. Esos son algunos de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pero bueno, acá como que muestra las diferencias que hacen ir yendo por ese algoritmo diagnóstico que lentamente van descartando las patologías más pensadas. Estos eran los antecedentes familiares. ¿Dio el diagnóstico? Discúlpame, ¿no dio el diagnóstico para caracterizarlo con artritis reumatoidea juvenil al final, o sí? No, Negativo, claro, negativo. fue como, el digamos, diferencial no está caratulado como que tiene una artritis. Fue lo que se asumió en ese momento, lo asumieron así en ese momento. Una cero negativa. Exactamente. Lo asumieron así y fue lo que indicaron. Los reumatólogos lo encajan dando todo negativo en laboratorio. Cero negativo. No encajan artritis. Anti-ADN negativo, FAN negativo, lácteo reumatoideo negativo, anticuerpos dicitrulina negativo, y te ponen... Y debe ser una infección. Claro. Claro. Todo ahí. Bueno, y como contaba José, digamos, ahí uno empieza a pensar en las colaterales, ¿no? No solo tiene hueso este paciente, sino que además contó que tuvo epistaxis, tenía una esplenomegalia, le había dicho a alguien. Entonces, cuando uno empieza a unir las partes, es bueno sospecharlo. Eso al examen físico. Y un poco también conversábamos ayer la importancia del médico de familia, porque es como el que junta todo, porque si va pasando por distintos especialistas... Claro, ve el bosque entero, digamos. Sí. Si vos no, digamos, el especialista, acá el infectólogo, vos ves la parte que te toca, y es muy, muy difícil que vos, o si no te cuenta el paciente, o no te trajo una historia clínica así, es muy difícil que vos puedas juntar y digas, che, te tiene de todo un poco. Y pensando en el dolor óseo crónico que hablaban de los pacientes pediátricos, o este famoso dolor de crecimiento, uno en la medicina familiar hace un seguimiento continuo, y si son síntomas que persisten, y bueno, quizás te lleva a ver por qué realmente le está doliendo. Claro. Y son dolores que no ceden con corticoides. Depende, a ver, el de la crisis ósea, el que te decía del infarto óseo, puede mejorar un poquito por ahí porque baja la inflamación, si se quiere, pero no, es muy agudo y ya te digo, hasta con morfina a veces no lo pueden calmar. Y el otro, el dolor sordo, el que es más común, ahora te voy a mostrar un gráfico de la incidencia de la afección ósea. Con corticoides no, porque el mecanismo no es inflamación, sino que es infiltrado de... Claro, exacto. ¿Cursarían con un eritro normal?
La eritro en estos pacientes Una entiendo proteína- que sí, y sí, una proteína C también. reactiva negativa. Claro, negativa, sí, sí. Salvo en la crisis social, Sí, porque ese sí, es otro es mecanismo, una digamos. fase aguda, pero- Exactamente, es otro mecanismo. Fiebre, todo Sí. el show, digamos. Solo en el momento de la crisis. Solo en el momento. Claro, en el momento de la crisis sí, claro, tal cual. Bueno, pero una proteína C reactiva me tendría que dar negativa. No estamos hablando de nada. No estamos hablando de una infección. Claro. Ujú. O no sé qué infectólogo. No sé, él dice que sí, pero capaz que se infecta. Son reactantes de fase aguda, ¿no? Yo creo que Podría llegar a dar, pero no. cualquier cosa te lo puede terminar movilizando. Claro, son inespecíficos. Ujú. Bueno, eso de la ferritina, si bien es totalmente inespecífica, nosotros también lo planteamos en algunos casos cuando se hace la determinación de ferritina. La ferritina debería estar elevada. Uno debería encontrar una ferritina que esté elevada. Cuando vos tenés una fase aguda, por supuesto. Claro. En lo crónico no, porque en lo crónico está. La procalcitonina. Ahí no tengo idea. Ahí no sé. No sé, la ferritina nosotros sí lo planteamos como alternativas también para la pesquisa. De repente vos tenés anemia, plaquetopenia y tenés en el análisis, digamos, te da que la ferritina está disparada y algo está pasando. Puede haber una variable de infiltración de hueso. Ujú. La procalcitonina. Sí, eso lo vemos. Puede estar afectada. Igual como la fosfatasa alcalina ósea había que verlo, ¿no? Claro. Ahí sí, en la osteonecrosis sí. La ósea, ¿no? En la osteonecrosis sí, está alterada. En la infiltración de la médula no. Sí. Ujú. Y el tema mucho Te lo vas a depende ver. de si vos lo pedirías de cajón o no. ¿Me entendés? Si el paciente no te refiere dolor Claro. óseo porque está acostumbrado, no le va a pedir una consulta de ferritina ósea. O la ferritina no sé qué tan frecuente la piden ustedes, digamos. La anemia, sí. Sí, la anemia sí, como dentro Claro, del está dentro del perfil hierro, ferrosilítico. Claro, mesodermia, pero ya está ferritina. orientado a la anemia. Sí, Claro. ya está orientada a la no. No lo pedís como reactante de fase aguda, realmente. No. Ujú. Bueno, ahí está como la diferencia, si se quiere, en lo que es la historia del tiempo de las crisis óseas en la enfermedad de Gaucher, a diferencia de la artritis progresiva, que sin tratamiento va empeorando, y la enfermedad de Gaucher son crisis muy agudas, pero luego de esa necrosis ya el dolor baja. Exámenes complementarios que se piden en reumatología, radiografías, laboratorio, ecografía abdominal y los hallazgos, digamos, complementarios que ante dolor óseo te pueden llevar a pensar en enfermedad de Gaucher y pedirle la gota. Esto es lo que te contaba, Sol, digamos, de la incidencia de afecciones óseas, ¿sí? Lo más común es esto que hablábamos de evidencia radiológica de infiltración medular, que la vemos en la resonancia, no en la radiografía, ¿sí? Y menos común es la crisis ósea, la crisis aguda por necrosis, por infarto óseo. El dolor óseo Sí. se da, bueno, también sabemos que el Gaucher, y es algo que está bueno decirlo acá, que hay hasta pediatras y ellos que hacen pediatría y adultos, en cualquier edad. Ujú. ¿El dolor óseo es en cualquier edad o justo en la etapa que coincide de En crecimiento? cualquier edad. En cualquier edad. Digamos, un paciente de 70 años con Eso Gaucher, era mi duda, digamos. O sea, Sí. si el paciente no se Sí. desató antes, puede hacer, por ejemplo, no sé, oximaterio, Sí. y se pueden detectar Sí. bien por ahí. Mira, el otro día hablé con una médica de adultos en Mendoza que me llama y me cuenta que a ella le llega un paciente por evaluación de anemia o plaquetopenia, ya no me acuerdo, alguna de las dos, por ahí las dos, porque iba a 70 años iba a hacerse su segundo reemplazo de cadera. Y como tenía anemia y demás, no querían estabilizarlo antes de entrar al quirófano. Tenía Gaucher, o sea, había transitado toda su vida los reemplazos de cadera por esto, la anemia era crónica, la trombocitopenia también, pero sí, lo que te quiero decir con esto es que a los 70 años seguía con el dolor óseo, incluso la fractura de cadera y demás. No, pero no porque haya sido un debut tardío, sino No, para nada. No, cuando empezás a ir para atrás, como decía José, ya, sí, tengo la anemia de no sé cuánto. Sí. Y también no está cualquier edad, por eso está bueno esto de pediatría. Es que, bueno, generalmente a la noche, que no interrumpe las actividades del niño. Entonces, y acá en este caso, ¿cómo es la calificación? Cuando no es una necrosis ósea, una crisis aguda,
no interrumpe las actividades en general, duerme bien a la noche, es un dolor sordo, ¿viste? Así como muy de fondo. Como te decía, hay veces los pacientes que recién se dan cuenta que los tenían una vez que empieza tratamiento. La crisis no, la crisis es invalidante 100%, es de infarto óseo. Doctora, disculpe, ¿cuál es la parte del esqueleto más afectado con esta necrosis? El fémur suele ser el más afectado, el fémur, sí, exacto, sí. En la cabeza pueden haber necrosis, sí, y eso es lo que lleva al reemplazo de cadera, sí. ¿Han tomado biopsias y todo? ¿Han visto que es una necrosis? Sí. ¿Hay una particularidad en esta anatomía patológica? A veces se pueden ver lo que se llaman, digamos, las células de Gaucher, que son estos macrófagos bien infiltrados, son así más grandotes, más gordos, con todos los infiltrados de lisosomas, digamos. Bien, esa es la característica. En la anatomía patológica, sí, más allá de que si fue, digamos, más allá de, digamos, el tejido necrótico, infartado, pero la célula de Gaucher, que es así, digamos, un macrófago bien grandote y con muchas inclusiones, esa es la característica. Que puede no estar. Puede no estar. Hoy el diagnóstico más importante es el dosaje de la enzima. Sí, es la gota. Es la gota. Exactamente. Y la chiquita esa de un año y pico la diagnosticaron con la anatomía patológica de la PAMO. De la PAMO, ¿no? De la PAMO. No, claro, la primera que te mostré. Sí, no, la de 1 año y 3 meses, la que hicieron el trasplante. Ah, esa que terminó en trasplante hepático. Sí. En la anatomía patológica del hígado, cuando se lo sacan, ahí vieron alguna célula de Gaucher y ahí fue donde empezaron, ahí lo sospecharon. Claro. Claro. Este es el cuadrito de algoritmos que les contaba, que está súper cargado, pero digo, como decíamos recién, las infecciones las tenés acá en el algoritmo diagnóstico, dependiendo de la asociación. Digamos, está la plaquetopenia como centro, porque como vieron es uno de los signos más comunes. Exacto, sí. Si esto lo asociamos por ejemplo, a hepatomegalia, tenemos que pensar, sí, en infecciones, como decías, virus, parásitos, después patología autoinmune, enfermedades de depósito, y así con cada uno de los otros, con esplenomegalia, esplenectomía. ¿Por qué está acá incluida la esplenectomía? Antes de que existiera tratamiento, lo único que se les ofrecía a los pacientes era, o sea, veían un paciente con plaquetopenia y esplenomegalia y le sacaban el vaso. Hoy se vio que pacientes que tienen esplenectomía hecha por esa causa evolucionan mucho peor aunque estén tratados. Por suerte eso ya es como medio arcaico, si se quiere. O sea, ya no vemos pacientes con esplenectomía por este motivo. Y a veces puede ser que esté la plaquetopenia aislada, pero bueno, como ven... Cuando empiezan ya con el tratamiento, el vaso disminuye su tamaño. Sí, disminuye su tamaño, exactamente, totalmente, sí. Disminuye su tamaño. O sea que si desconocen, sí, si se desconoce. Claro, por eso, nunca lo vas a tratar, nunca va a revertir el tamaño del vaso, ni del hígado, ni... que si hay alguien que tiene esplenectomía, podríamos sospechar que podría haber... Exactamente, sí, tal cual. Sí. Pero lo que te quería decir yo es que, digamos, es difícil que hoy encuentres un niño que lo hayan esplenectomizado. Adultos, claro, exactamente. En un paciente adulto con esplenectomía, ahí sí. Exactamente. Exacto. Bueno, esto es simplemente encontrar la ventana para la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano. Esto es un trabajo que se hizo como una encuesta a los médicos, ¿sí? Mistry es referente mundial en Gaucher, es un médico hepatólogo que trabaja en Estados Unidos, y en realidad estos son los números que les quiero mostrar de esta entrevista que hicieron, que de 4 a 10 años hay de demora entre los primeros síntomas y el diagnóstico, ¿sí? Analizaron la historia de 136 pacientes. Los pacientes habían pasado por casi 8 médicos, digamos, consultando por distintos temas, y dentro de esos 8 médicos no se pensó la patología, ¿sí? Incluyendo clínicos, pediatras, hemato-oncólogos, gastroenterólogos.
Genetistas, neurólogos, traumatólogos y reumatólogos. No, faltó familia y infectólogo, mira. ¿Viste? Justo. Exacto. Por eso no hicieron el diagnóstico. Por eso, es verdad. Es verdad. Y del hospital individual. Es verdad. Bueno, el 47% había identificado correctamente el test de funcionalidad enzimática como el método de elección diagnóstica, o sea, muestra lo que saben allá, lo que sabían allá de esta patología, ¿no? El 62% pensó que la PAMO formaba parte de la herramienta diagnóstica, y bueno, acá simplemente remarca las complicaciones severas cuando no llegamos a tiempo con el diagnóstico. Esto simplemente repasar qué nos puede mostrar un paciente para hacernos sospechar de la enfermedad de Gaucher. Y ahora, bueno, estas son las conclusiones. Ya terminando, es esto y un videito que les quería mostrar, que ahora se los muestro, que es para... ahora les cuento. Las manifestaciones clásicas, entonces, repasando, son manifestaciones comunes a muchas entidades que obviamente tienen mayor prevalencia. El campo de batalla para el diagnóstico no son los especialistas, ¿sí?, sino los, digamos, pediatras, médicos de familia, clínicos. El diagnóstico de la enfermedad de Gaucher es muy sencillo y de fácil acceso, lo que contábamos de la gota de sangre. El diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones irreversibles. Y la evolución de los pacientes con enfermedad de Gaucher y tratamiento cambió la historia, bueno, de la aparición de tratamiento, como de cualquier otra patología, obviamente, cambia mucho la evolución de los pacientes. Y ahora, para terminar, es un videito, si querés te paso, de 2 minutos, que habla de los sesgos de pensamiento, como uno va siempre a pensar, uno está como preseteado para pensar, si se quiere, siempre lo mismo, y es salir un poco de la caja de esta línea tan establecida de pensamiento para poder descubrir, en este caso, otras patologías menos pensadas. Yo me perdí un poquito cuando te diré que la pregunta es, tenés una paciente que no sospecha. Sí. ¿Cómo se hace la llegada? ¿Dónde se deriva acá en Saldanza? Está en un centro de salud y, bueno, obviamente dentro de la sospecha de todas las cosas que hace con presentación clínica, ¿a dónde se manda la muestra? Porque se manda nosotros a nosotros en la fundación Sanofi Genzyme, Sanofi nos da los kits para que tomemos, puede ser de dedo o de sangre periférica, tomamos ahí, llenamos, si vos tenés un paciente lo podés derivar ahí, o me decís necesito tal kit, tomamos las muestras y después coordinamos con José para que la mandamos a Buenos Aires y después te mandan a tu mail como médica, ¿sí? Nosotros ponemos a vos. Se hacen chamoles en el chamoles en Buenos Aires y después te llega a tu mail el resultado del paciente para que vos lo compartas con el paciente. Pero digamos, cuando vos tengas... O sea, el contacto es con la fundación, ante la sospecha, mientras se pueden ir haciendo todos los otros estudios, la investigación, claro, ¿sí? Se puede ir haciendo esto también a través de la fundación. Sí, nosotros tenemos los kits que nos manda, igual si vos en algún momento, como haces con los chicos que van al centro de salud y te dicen, tengo una sospecha, y el paciente no puede venir hacia la fundación, nosotros le damos todo el instructivo, le explicamos y después, bueno, ahí yo coordino con... Sí, incluso nosotros en el CARRI podemos pedir que les manden kits a ustedes. Sí, hay lo que para la presión de los chicos que se van a Guaray o lo que sea, si rotan, también pueden llevar porque la toma de muestra es muy sencilla y una vez que se secó en el papelito de filtro ya está. No tenemos, salvo que dé calor directo, salvo que sean condiciones extremas. Lo que pasa es que por ahí vos querés ver, por ejemplo, justo ese paciente tiene anemia, y te voy a decir, bueno, que lo vea Juan en la fundación y justo ahí tomamos y digamos, si por ahí tiene otra cosa, no solamente una parte que uno gana, pero querés que le veamos nosotros la parte hematológica por ahí para descartar o que viene para hacer la lectura de los análisis, se la tomamos nosotros. Y si no, me decís, mira, no, es un paciente que no puede venir, qué sé yo, y yo lo voy a ver el jueves en el centro de salud. Bueno, hasta que te llegue el kit, que podemos coordinar. Eventualmente por ahí, bueno, viste que acá con los chicos, si no es el ministerio, bueno, nosotros tenemos eventualmente algunas actividades como proyectos de residencia de salida al interior, y por ahí se detecta. Sí, por ahí nosotros el otro día en Molino, cuando fuimos el año pasado con Juan Molino,
también fuimos por hemofilia, que tenemos pacientes de enfermedad von Willebrand y justo había un paciente que tenía, la verdad es que lo mandamos de hepatoesplenomegalia y tenía anemia, con moretones, y le mandamos. Le sacamos en ese momento, pero por eso pueden tener ustedes kit acá, le pueden mandar José para tener los kits. Y después, a veces la vorágine el día me lo acerca, estamos al lado, así que yo hablo con José y lo mandan a buscar el sobre. Sin problema. Sí. Es muy, creo que es para destacar hoy en día tener un laboratorio que haga el test gratuito. Ese es el gran problema con los pacientes que no tienen recursos o los que viven en el interior. ¿Quién le hace un análisis de esta complejidad que es carísimo el dosaje de enzima y que ni siquiera está en el nomenclador de las obras sociales? Claro. Eso es lo importante decirlo, no es que le pide porque tiene IPS, dosar la enzima, no se dosa porque no está nomenclado. Entonces, bueno, sí o sí necesitamos de ustedes para poder derivar y encima no es costo ni para el paciente ni para el profesional. Y ahora para una pregunta. El paciente llegó a la fundación, le mandaron a Buenos Aires, se hace el diagnóstico. ¿Y cuál es la vía de seguimiento del paciente? Una vez que está detectado... Acá en Salta, digo, ¿no? Sí, una vez que está detectado, estos laboratorios como Sanofi tienen lo que es un programa de atención al paciente, donde si el paciente no tiene obra social, ellos tienen asistencia social, donde ayudan a hacer el trámite para que el ministerio le mande. Ellos mismos a veces hasta donan, si el paciente ya está confirmado, donan medicación. Me estoy metiendo en el laboratorio, pero voy a explicarlo claro, como que si nos toca a nosotros realmente, que somos los que estamos acá. Entonces tienen, como en mujeres es lo mismo, es un programa de apoyo al paciente. Entonces, al tener el laboratorio de asistente social, al tener que pueden donar medicación hasta que empiece el tratamiento, de 6 meses, sí, se acelera todo en Buenos Aires porque todas esas medicaciones de alto costo se deciden en Buenos Aires. Si tiene obra social también te ayudan, y otro que cuando se detecta, ellos también tienen enfermeras a domicilio para que el tratamiento, como todas las enfermedades crónicas, y nosotros somos pro eso, que el tratamiento sea domiciliario y que el paciente tenga una mejor calidad de vida y una vida semejante a cualquier chico de esa edad o cualquier adulto de esa edad. Entonces, bueno, es como que hay todo un sistema en estas enfermedades, que está este programa que ayuda sí o sí que una vez detectado, esté bajo una lupa el paciente y se le encuentre la solución y se lo ayude. Y particularmente sumado a todo eso, para los pacientes Gaucher, está lo del grupo de trabajo. Claro, con médicos especialistas. Claro, acompañamiento tanto para el paciente como con el programa de pacientes, también los estudios de seguimiento, que no es un tema menor, digamos, que se los hacen en un lugar centralizado, y el acompañamiento al médico para que no pierda a su paciente, para que lo pueda seguir tratando de una forma, digamos, acompañada. Se llama programa PSP generalmente, programa de soporte de pacientes. Entonces se le arma una red donde el paciente tampoco va a estar solo el de Gaucher en Aguaray, no, va a tener una red de contención de todo el país y con médicos en Buenos Aires. Bueno, yo trabajo mucho con el doctor del Hospital Gutiérrez, que es una eminencia en Gaucher, entonces bueno, después le van a pagar para irse a Buenos Aires a hacer ciertos estudios. Tiene toda una contención desde el lado. Hay 2 moléculas nomás, de 2 laboratorios nada más en Argentina. El Sanofi y Takeda, digamos. O sea, son los únicos 2 laboratorios que tienen la medicación en la Argentina aprobada. Y que hace años. ¿El tratamiento con qué se hace? Es con la enzima, esta enzima que está deficitaria, se hace infusión endovenosa de la enzima cada 14 días. De por vida. De por vida, exactamente. Sí, porque es genético. O sea, 2 veces al mes se tiene que inyectar. Sí. Y endovenosa. Sí. Y no viene una que se hace menstrual, No. Todavía no había inventado la pastilla, el comprimido y no dio resultados, ¿no? El comprimido, todavía. los comprimidos están, tienen otro mecanismo de acción, no es la enzima en sí, sino lo que hace es reduce el sustrato para que no se acumule. Es vía oral, está aprobada en mayores de 18 años por el momento. Tiene, como todos, sus pros y sus contras. El pro es que el paciente deja de infundirse, tiene que tomar la medicación, pero se vio, o sea, este grupo del Gutiérrez estuvo en todos los estudios de fase 3, digamos, pre-lanzamiento, post-lanzamiento, y vieron que la adherencia cae abismalmente, porque tienen que tomar en general 2 cápsulas por día, de por vida,
y es impresionante cómo cae la adherencia y todas las metas terapéuticas se van para atrás otra vez. Y también Entonces, otra cosa, perdón Natalia, que antes estos chicos cada 15 días tenían que ir al hospital a inyectarse, que tenía que ser en la sala de día. Hoy en día es tratamiento domiciliario. en la casa, claro. Y la es una inyección endovenosa. Exacto. Son 2 horas, de acuerdo al peso del paciente, que pero son 2 o 3 horas. Pero 2 para durar la infusión, mínimo. Claro. Sí, es, digamos, si bien obviamente es lo más cómodo que hay, pero si uno ve lo que les pasa, es lo que hay, exactamente. O sea, de hecho, cuando viene el tratamiento, no sé, nos pasa ahora, por ejemplo, hay una patología que se llama ASMD, Niemann-Pick, que tiene digamos, hasta ahora no tiene tratamiento, estamos recorriendo lo mismo que recorrimos en Gaucher, pero de 15 años para atrás, 20 años para atrás. Y están toda la comunidad de pacientes ya detectados, porque esta afección además es muy parecida a Gaucher, pero además tiene una afección muy importante respiratoria y neurológica también, y se acaba de aprobar la medicación en Japón hace 2 meses y en la Unión Europea hace 2 días. Y está toda la comunidad de pacientes esperándola ansiosamente, obviamente, porque hasta ahora no tienen tratamiento. Entonces dicen, infundime todos los días si quieres, pero dame algo. Entonces, bueno, está ese contraste. Y eso está bueno. Por eso, ahora cuando descartas Gaucher, y si sale negativo para Gaucher, también están descartando con las mismas muestras Niemann-Pick. Porque como son tan similares, se solapan, entonces ahora con la misma muestra, cuando la mandás, están descartando las 2. Así que están descartando 2 patologías. También es, no sé, Niemann-Pick también es por una déficit de enzima. Exactamente, está en la misma cadena, digamos, metabolizadora, se frena un poquito antes. También es un glucoesfingolípido, diferente al de Gaucher, pero en estructura similar. Claro, Todas las enfermedades lisosomal, digamos. Todo es el efecto de la enzima. Claro. Se acumula siempre el De sustrato. la cadena, sí, de degradación. Sí, de hecho, la fisiopatología es parecida. Lo que pasa es que los órganos blancos no necesariamente tienen que ser los mismos, digamos, justamente porque hay otros sustratos. Y también me gustaría destacar, porque bueno, lo hemos visto, digamos, hacemos un diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea, hacemos diagnóstico diferencial con la PTI, por ejemplo, claro. O podemos hacer, pero que nos hable un poquito del Parkinson, porque cada vez hay más pacientes con Parkinson y también está visto como una de las combinaciones con Gaucher, para los chicos más que nada que sí deben ver en los centros de salud pacientes con Parkinson, sí, a veces la asociación que se vio. Claro, exactamente, a veces se asocia la enfermedad de Gaucher a, como dices, a la enfermedad de Parkinson, y esa asociación, la característica de los pacientes con Parkinson en las que se podría sospechar Gaucher es un Parkinson que empieza a más temprana edad, aparte de las manifestaciones neurológicas que decíamos de Gaucher, ¿no? Un paciente con Parkinson que empieza con más temprana edad y que no responde bien al tratamiento habitual. En esos pacientes sí también se sospecha Gaucher. ¿Vos recomendás que todo paciente que, incluso en los chicos con Parkinson, sería bueno hacer un diagnóstico diferencial con Gaucher? ¿O a quién? A mí me da, no sé qué decir, todos los de Parkinson, claro, que sea esto para edades más tempranas, que sea sobre todo la edad. La edad es un parámetro, claro, y entiendo que antes de los 45 años, digamos, exactamente. Y algo que llama mucho la atención en los pacientes que presentan este parkinsonismo temprano es la etapa premotora del Parkinson. Insomnio, el temblor ese esencial, que digamos, todas esas pequeñas alertas pre Parkinson habitual son los que deberían también poder llamar la atención. Hay una película de una chica que la joven de Parkinson. Yo habría que haberle hecho. Nosotros el otro día le tomamos muestra a una paciente, pero de 70 años más o menos, Juan, de 70, Juan, la paciente que le tomamos con anemia, plaquetopenia y Parkinson. La mandamos a la muestra. Claro, bueno, sí, está re bien pensado, claro. Y bueno, pues, tenés otras. Viene con anemia de toda la vida, así que lo sé. Bueno, poner este paciente de 70 años que se fractura la cadera, o se fractura la cadera porque está grande, digamos. Claro, sí. No, algo que nosotros siempre tratamos que quede como mensaje es que, digamos, a diferencia de muchas de las prácticas que ustedes están haciendo y van a hacer el resto de su vida,
Acá no se está tratando de confirmar un diagnóstico, se está tratando de descartar, digamos, pensar al revés. Vos normalmente, digamos, si viene con fatiga, vos decís, debe tener anemia, pedir un laboratorio, viste, tenía anemia, tengo razón. Esto es al revés, esto es capaz que tiene Gaucher, y probablemente lo tenga, porque van a mandar 100 muestras, y digamos, es muy probable que esas 100 ninguna sea, pero está aumentando la probabilidad. Digamos, entre no mandarle y mandarlo ya tenemos, digamos, día y noche. Y otra vez, costo-beneficio, digamos, así como la pesquisa neonatal no se justifica, obviamente, con esta patología, en un paciente, costo-beneficio que tiene esplenomegalia, plaquetopenia, tomarle la muestra, digamos, es muy bajo el costo y el beneficio podría ser muy grande. Pero bueno, interesante esto que dicen el Parkinson, porque hace un rato yo pensaba que era algo meramente de edad pediátrica, digamos, ¿no? Puede pasar que una persona adulta lo tenga desde la infancia. Sí, totalmente. Sí. El otro día ayer edades el adultas, mieloma múltiple. Claro, sí. En mieloma múltiple también hay asociación. Sí. Hay asociación con mieloma Y que múltiple. lo ven en pacientes grandes, no es mieloma múltiple. Este paciente que te cuento que fue a prótesis de cadera y demás, estaba teniendo una gamapatía que todavía no podían detectar bien qué era y demás, por ahí ya se empezaron a tirar a estudiarlo para el mieloma múltiple, claro. Tiene gamapatías insignificante el estado previo, que le encontrás la banda monoclonal claro, del proteinograma y nos salta claro. Que es mieloma, le hacen las funciones y no llega a ser mieloma y después de 5 o 6 años aparece. O muere con la gamapatía insignificante también. De toda esta base de datos de 200, creo que 90 pacientes, hay uno que tiene mieloma. O sea, estamos yendo ya a lo más chiquito, pero está buenísimo saberlo y pensarlo. Totalmente. Patologías que por ahí ni se te ocurre. Está buenísimo. Y un poco también a tener en cuenta, que salió también en la charla con Sol y su equipo ahí en la fundación, es la normalización de valores bajos. Este paciente siempre estuvo ahí, estuvo en 100 plaquetas. Pero toda su vida estuvo ahí. Adaptado con esa No salta, tiene 80.000 plaquetas, pero no salta. Claro, y de acá que hay una cultura fuerte. Por eso la anemia de Claro. Sí, la anemia del desnutrido. Esas son pequeñas cosas que también hay que romper un poco. También. ¿Tenía coche? Ahora todos tenemos Bueno, ahora linkeado a lo que decían recién, si quieren vemos ese acertijo que está bueno. Son 2 minutos. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es el médico. la pareja. Es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, pero el estaba, es un hijo también de alguien, del señor, que es el doctor. ¿Verdad? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujana. Una evidencia médica, ¿verdad? Es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente las socias de primeras a un hombre, en vez de a una mujer, o sea que es absurdo, ¿no? Perdón. Sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero está le pasa a más gente. No somos, ¿eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a pasar mucho tiempo hasta que podamos cambiar esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la evidencia médica es una mujer, no eres el único, ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso,
entre ser hombre y ser una evidencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores que firmemente creemos. Ah, y está bueno. No quiero ganar polémica con esto. Eso es lo que es raro. Es WhatsApp ahí, el link. Ahí lo comparto si quieren en el chat, pero se los paso. Está bueno, nunca lo había visto, che. Claro, son también las estrategias de pensamiento y cómo vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que acá ahora todo lo que venga a hacer o sea, el pensamiento heurístico te hace como esto, si te pasa, te pasó, qué sé yo, viste un Goyer y es como que ahora todo con ese Goyer. No, pero por ejemplo, no, digo, como sí, hacer como la asociación. No, o sea, bueno, esta tríada que vos decís, no la tenés incorporada si no te dan una clase de Goyer, digamos, no la incorporás esta clase. Y nosotros cuando estuvimos con las clases, que nos venimos capacitando hace unos años con Goyer, con Juan, con José, que yo, y nos juntamos y decimos, ¿qué paciente que tiene hematoma y todavía no le podés, viste que vos le querés poner rótulo a todos? Y hay veces que no hay rótulos para poner, hay enfermedades que no saben, como que le llegan por una infección y no puede ver qué bicho es realmente el que está produciendo o no. Debe haber pasado que no le encontrás el nombre y el apellido del bicho que te está produciendo la infección. Bueno, a nosotros nos pasa con enfermedad de coagulación y empezamos, che, pero este tiene anemia. Ah, si le palpaste el vaso, no, cuando venga que lo revise.